Bienvenido a NTD en español, soy Mayra Jaime. Vamos directo a la información. Los abogados del expresidente Trump y del Departamento de Justicia se enfrentan hoy en una audiencia para un perito especial. Tras sorprendentes revelaciones de denunciantes, llega un memorando que advierte a los empleados del Departamento de Justicia no hablar con el Congreso. El gobernador de Arizona es el último funcionario de Estados Unidos en visitar Taiwán a pesar de la presión del régimen chino. A pocos minutos de finalizar su mandato, Michelle Bachelet publicó un informe denunciando que China comete graves violaciones a los derechos humanos en la provincia de Xinjiang. Un juez tiene previsto escuchar hoy los argumentos relacionados con el registro de la casa del expresidente Trump. Trump y sus abogados están pidiendo un perito especial. Esa persona ordenaría lo que el FBI incautó y filtraría todo lo que no debería estar allí. Pero el Departamento de Justicia se opone diciendo que ya se filtraron los materiales y lo que queda es propiedad del gobierno. La agencia también argumenta que un perito especial podría obstaculizar una investigación criminal en curso. Le presentamos un avance de la audiencia. Antes de la audiencia de hoy, el equipo de Trump reiteró la solicitud de un perito especial imparcial en una presentación del miércoles por la noche, diciendo que el Departamento de Justicia, que está buscando evidencia de irregularidades criminales, está actualmente sin control y podría filtrar o publicar aspectos de su investigación, dejando sin recursos a Trump. Trump y su equipo insisten en que desclasificó los documentos en Mar-a-Lago, así que no importa si los documentos están marcados como alto secreto o no. Pero el Departamento de Justicia alega que hubo obstrucción a la justicia. Se lo dije al presidente cuando trabajé con él en el despacho oval. Muy rara vez es el acto original el que mete a la gente en problemas. Son los intentos de obstruir o encubrir después del hecho. Según un análisis de Hans Menke en The Epoch Times, el Departamento de Justicia parece enfocarse en dos documentos de mayo y junio. Podría tratarse de un juego de palabras. Menke dice que una citación de mayo pedía al equipo de Trump todos y cada uno de los documentos con ciertas marcas de clasificación, lo que significa que el Departamento de Justicia no pidió documentos clasificados, pidió documentos con marcas de clasificación. En junio, uno de los abogados de Trump certificó que los documentos fueron entregados y que ninguno fue retenido. Ahora parece que esa declaración no era verdadera, ya que muchos documentos marcados como clasificados seguían en Mar-a-Lago. Estos documentos están marcados como clasificados y no fueron devueltos después de que el abogado de Trump, en nombre de Trump, certificó que no había tales documentos. Así que estos argumentos sobre si Trump agitó o no una varita mágica y mágicamente los desclasificó, realmente no importan como una cuestión legal. El exfiscal general adjunto John Yoo dice que el equipo de Trump logrará conseguir un perito especial. La jueza indicó que se inclinaba por nombrar uno. Y Yoo dice que el estándar para hacerlo son las circunstancias excepcionales. Señala que el registro del FBI de la casa de un expresidente no tiene precedentes. En un nuevo memorando, el Departamento de Justicia recuerda a sus empleados que no deben hablar con el Congreso. Esto llega en un momento delicado, ya que denunciantes del FBI alegan parcialidad en investigaciones críticas. No hablen con el Congreso. Es el mensaje que aparece en un memorando que el fiscal general Merrick Garland envió el martes a los empleados del Departamento de Justicia. El memorándum reitera la política del departamento de prohibir la comunicación con los miembros del Congreso, citando una disposición que dice textualmente: ningún empleado del departamento puede comunicarse con senadores, representantes o personal del Congreso sin la aprobación de la Oficina de Asuntos Legislativos. La disposición también agrega que los empleados del Departamento de Justicia deben entregar inmediatamente todas las consultas del Congreso. El recordatorio para todo el departamento llega tras las sorprendentes revelaciones de los denunciantes. El senador republicano Chuck Grassley reveló este mes en una carta a la dirección del FBI que varios denunciantes se han acercado a su oficina hablando de, y cito, una infección política profundamente arraigada que se ha extendido a la actividad de investigación sobre el expresidente Trump y Hunter Biden. Eso es agregando lo que dice del Departamento de Justicia. Tiene un historial de falta de transparencia ante el Congreso de los Estados Unidos.
Garland insiste en el memorando que la política no tiene la intención de limitar la protección de los denunciantes. Mientras tanto, el senador republicano Tom Cotton escribió a los empleados del Departamento de Justicia: no importa lo que diga el memorando, están protegidos por la ley federal si se ponen en contacto con mi oficina para hacer sonar la alarma. Hoy entra en vigor una dura ley de armas en el estado de Nueva York. Las personas tienen prohibido ir a muchos lugares públicos e incluso algunos privados con armas de fuego ocultas, incluso si tienen un permiso. La ley de mejora de portación oculta entra en vigor hoy en el estado de Nueva York y ya enfrenta desafíos legales por grupos de derechos civiles. La nueva ley del estado exige que los solicitantes de permisos de portación sean de buen carácter moral. Una ley anterior de Nueva York les obliga a demostrar una necesidad especial de autodefensa, pero esa ley fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema en junio. Según Amy Sweater, miembro de la Fundación Heritage, las dos cosas son básicamente lo mismo. Nueva York simplemente cambia su discreción de llegamos a determinar quién realmente necesita un arma a llegamos a determinar quién es moralmente lo suficientemente bueno para obtener un arma. Esencialmente es la misma cosa, reempaquetada con distintas palabras, y si la primera fracasó, creo que esta ciertamente fracasará frente a la Corte Suprema. La gobernadora de Nueva York dijo el miércoles que no está de acuerdo con la decisión de la Corte Suprema, especialmente porque se produjo apenas unos días después de un tiroteo en Buffalo. En un momento en el que tenemos un ajuste de cuentas a nivel nacional sobre la seguridad de las armas, ¿qué podemos hacer para proteger a nuestros ciudadanos? Esa decisión no fue solo negligente, fue reprobable. NTD contactó a la oficina de la gobernadora para preguntar cómo puede defenderse constitucionalmente la nueva ley. Ya que es tan similar a la anterior, no recibimos respuesta antes de esta emisión. La nueva ley no solo afecta la obtención de permisos, sino que crea muchas de las llamadas zonas libres de armas en todo el estado. Algunos de esos lugares son los establecimientos que sirven alcohol, guarderías y parques infantiles, escuelas, lugares de ocio, bibliotecas, lugares de culto, colegios electorales, el transporte público y Times Square en Manhattan. La ley también declara zona libre de armas toda propiedad privada. Los propietarios tienen que poner un cartel que permita claramente el uso de armas de fuego para poder anular el supuesto estatal. Sweater dice que esta norma y las demás zonas libres de armas de la ley serán probablemente declaradas inconstitucionales. Creo que eso va a ir en contra de la sentencia de la Corte en Brun, donde dijeron que esto tiene que ser coherente con la tradición histórica de cómo regulamos las armas de fuego en este país, y la norma de Nueva York simplemente no lo hace. La sentencia de la Corte Suprema también obliga a otros 7 estados azules a facilitar la obtención de permisos de portación. Varios de esos estados están desafiando la sentencia o están retrasando los cambios necesarios para cumplirla. El gobernador de Texas, Greg Abbott, envió el miércoles un autobús de inmigrantes ilegales a Chicago y dio a entender que habrá más. Anunció en un comunicado de prensa que Chicago se agregó a la lista de ciudades destino para los inmigrantes. Abbott afirma que la inacción del presidente Biden en la frontera sur está poniendo en peligro la vida de los estadounidenses y agobiando a las comunidades. Señala que trasladar a los inmigrantes ilegales en autobús aliviará a las pequeñas ciudades fronterizas que están invadidas. Añadió que a la alcaldesa Lightfoot le encanta hablar de la responsabilidad de su ciudad para recibir a todos, independientemente de su estatus legal. También dijo que esperaba ver esta responsabilidad en acción, ya que estos migrantes reciben recursos de una ciudad santuario con capacidad para atenderlos. Un portavoz de Lightfoot emitió un comunicado diciendo que la ciudad recibió la confirmación de que unos 60 migrantes se dirigían a Chicago desde Texas. Ahora vamos a un breve corte y regresando le tendremos información sobre la coalición de trabajadores de primera línea que se formó para, según dicen, restablecer las libertades. Volvemos. La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora. El 6º concurso internacional de pintura figurativa de NTD. Guiado por la pura autenticidad, belleza y bondad. Lo invita a unirse con nosotros en un viaje de retorno al arte tradicional. Premio de oro, $10,000. Para más detalles, visite oilpainting.ntdtv.com.es. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar
donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Durante la rueda de prensa de la Casa Blanca, en el Día Internacional para concientizar sobre la sobredosis, el corresponsal de Fox News, Peter Doocy, le preguntó a la secretaria de prensa sobre las drogas ilegales que atraviesan la frontera sur. 300 sobredosis por día. Sabemos cómo está entrando el fentanilo al país. Llega a través de la frontera sur. El administrador de la DEA lo dice. Así que, ¿cuándo va a hacer algo el presidente? Así que voy a decir que se ha visto un aumento del 200% de las incautaciones de fentanilo, lo que significa que estamos haciendo el trabajo de atrapar a los traficantes de drogas 200%. De nuevo, aumentó 200%. La esperanza de vida de los estadounidenses está bajando a un ritmo no visto en un siglo y parte de eso está siendo impulsado por la sobredosis de drogas. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente para detenerlo? Estamos de acuerdo en que también vemos esas mismas cifras, pero el hecho es que estamos asegurando la frontera. El hecho es que estamos asegurando niveles récords de financiación del DHS para que puedan detener la entrada de drogas ilícitas en el país. El hecho es que no solo nos estamos ocupando de los traficantes de drogas, estamos tratando de detener años de financiación. Esto es lo que está pasando con esto y bajo esta administración. La secretaria de prensa de la Casa Blanca dice que sacar las drogas peligrosas de las calles es una de las principales prioridades de la administración Biden y señala que el presidente Biden se preocupa por el problema. Florida está demandando a la Administración de Alimentos y Medicamentos. El gobernador Ron DeSantis dice que la FDA impide a los residentes de Florida que obtengan medicamentos a menor precio. Lo que estábamos pagando ahora mismo en Estados Unidos por cada píldora comparada con Canadá fue básicamente 100% adicional. Los funcionarios de Florida se reunieron en una de las muchas instalaciones de distribución en Florida donde planean almacenar y distribuir medicamentos comprados desde Canadá a precios más bajos. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, lo explicó. Obviamente, las grandes farmacéuticas son muy poderosas en el Congreso y con diferentes personas en Washington, y por eso son capaces de estructurar esto muchas veces para el beneficio de ellos en lugar del americano promedio. Pero dijimos, ¿hay algo que un estado podría hacer? Bueno, encontramos que había una disposición de una ley de 2003 que decía que los estados podían solicitar al Departamento de Salud la compra de medicamentos desde Canadá, y son los mismos medicamentos que se compran aquí, pero son casi 80% o 75% más baratos. Luego explicó que algunas agencias federales rechazaron el programa de importación de medicamentos desde Canadá, pero el expresidente Donald Trump lo aprobó. Posteriormente, Florida presentó su solicitud a la Administración de Alimentos y Medicamentos a finales de 2020. Ahora ya pasaron 630 días y Florida está demandando a la FDA por el retraso injustificado en la aprobación de su solicitud. Una funcionaria de Florida dijo esto. No puedo creer que tengamos que demandar a la FDA para que haga su trabajo. Pero ¿por qué los americanos pagan más por los productos farmacéuticos que el resto del mundo? El cofundador de ACOS MD, una organización de telemedicina, lo explica. En la mayoría de los países, como el Reino Unido, la agencia gubernamental y el gobierno participan directamente en la compra de los medicamentos y en la fijación de su precio. Del mismo modo, en Canadá, el gobierno desempeña un papel activo en regular los precios de los productos farmacéuticos. En nuestro país no hemos hecho eso. El gobierno paga por estos servicios, pero no se ha involucrado en términos de regular los precios. Nos pusimos en contacto con la FDA para solicitar comentarios, pero no recibimos respuesta antes de esta emisión. En respuesta a las órdenes de vacunación, un grupo de trabajadores de primera línea de todo el país está formando una coalición. Parte de su objetivo es, según dicen, restablecer sus libertades. Un grupo de bomberos, enfermeras y policías lanzaron la semana pasada en Washington, D.C. la Coalición Nacional de Trabajadores de Primera Línea.
El grupo afirma que es un hecho sin precedentes que trabajadores de primera línea de múltiples disciplinas se unan con un mismo objetivo. Nuestro llamado a la acción es simple. Pedimos que se ponga fin a la emergencia nacional inmediatamente y que se acaben todos los mandatos contra el COVID. Realmente necesitamos que todos los trabajadores de primera línea de todo el país se unan y se sumen a nuestros esfuerzos para restaurar y preservar nuestras libertades. Kimberly Overton, enfermera titulada, es una de las administradoras de la coalición. Dice que se está centrando en proporcionar una atención compasiva a los perjudicados por la vacuna. Así que uno de nuestros objetivos con esta organización es crear una base de datos de lesiones por vacunas y poder empezar a proporcionar servicios de enfermería de conserjería y, con suerte, algunos otros beneficios increíbles que van a apoyar a esa comunidad de los lesionados por vacunas. Señala que las personas lesionadas por vacunas suelen ser ignoradas o incluso ridiculizadas. En su página web, los CDC dicen que las reacciones son raras y comentan que los beneficios de la vacunación contra la COVID-19 siguen superando cualquier riesgo potencial. La coalición afirma que no tiene ánimo de lucro ni es partidista. Su misión es representar a todos los trabajadores de primera línea de Estados Unidos, proteger los derechos humanos y preservar la libertad de elección individual. 1.200 científicos y profesionales firmaron una declaración señalando que no existe una emergencia climática. Hablamos con uno de ellos. Algunos científicos siguen advirtiendo de la emergencia climática, como en este video publicado por The Economist. In your day-to-day life, it may not seem significant, but 3 degrees of global warming would be catastrophic. El ecologista Bill McKibbe dijo esto. No vamos a detener el calentamiento global. Desgraciadamente, eso está fuera del plan en este momento. Pero creemos que aún podemos detenerlo antes de llegar al punto en que las civilizaciones quedan destruidas. El presidente Biden también se refirió al tema recientemente. El cambio climático es literalmente una amenaza existencial para nuestra nación y para el mundo. Pero otros dicen, el mundo no se está acabando, contrario a lo que ellos creen. Starlin Burnett es el director del Centro Arthur B. Robinson de Política Climática y Medioambiental. Él es uno de los 1.200 científicos y profesionales que firmaron una declaración mundial sobre el clima en la que se afirma que no existe una emergencia climática. Habló del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, o IPCC, que depende de las Naciones Unidas. Dijo que elaboran informes y que gran parte de sus investigaciones son buenas. Sin embargo, antes de elaborarlos hacen un resumen que se llama resumen para los que formulan políticas. Los que formulan políticas, aquí es donde los políticos se meten en el barro y lo ensucian todo. Se meten ahí y lo reescriben. Básicamente dicen, no, vamos a cambiar el énfasis en esto, porque no es alarmante. Continuó diciendo que uno puede estar de acuerdo con la investigación del IPCC, pero no con el resumen para los responsables de las políticas. Para él, los datos no muestran una catástrofe climática. Nos pusimos en contacto con el grupo de expertos para que nos dieran un comentario al respecto, pero no recibimos respuesta antes de la emisión. Puede ver la declaración en clintel.org. Vamos a un breve corte, pero antes quiero aprovechar para recordarle que se suscriba a nuestro canal de NTD en español y active la campanita para recibir notificaciones. Suscríbase a Epoch TV si aún no lo ha hecho y también ingrese a es.theepochtimes.com, donde encontrará el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del este. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social.
Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Mírenos en YouTube y en Epoch TV del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, elogió hoy la cooperación económica y educativa con Taiwán. Ducey es el último funcionario estadounidense que visita Taiwán, desafiando la presión de China. Ducey se reunió hoy con la presidenta de Taiwán. Durante el encuentro, el gobernador de Arizona destacó la inversión en su estado de $12,000 millones de la Corporación de Fabricación de Semiconductores de Taiwán, también conocida como TSMC. Es el mayor fabricante de chips por contrato del mundo y uno de los principales proveedores de Apple. Se espera que la inversión de TSMC cree 2,000 puestos de trabajo en Arizona y que forme a numerosos futuros trabajadores en Taiwán. Tanto Arizona como Taiwán son líderes mundiales en semiconductores y es en esta industria donde nuestra alianza es la mejor. Arizona está junto a Taiwán y esperamos aprovechar las muchas oportunidades que tenemos por delante. Ante el expansionismo autoritario y los retos económicos de la era post-pandémica, esperamos reforzar la cooperación con Estados Unidos en el sector de los semiconductores y otras industrias de alta tecnología, construyendo cadenas de suministro más seguras y resistentes y produciendo conjuntamente chips de la democracia para salvaguardar los intereses de nuestros socios democráticos y crear una mayor prosperidad. Arizona también planea abrir una oficina de representación estatal en Taipei. Ambas partes alcanzaron un acuerdo de cooperación en materia de educación superior. Es posible que se hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos contra los musulmanes uigures en Xinjiang, en China. Así lo afirma un nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. La ONU dice que China puede ser culpable de crímenes contra la humanidad por cómo trata a los musulmanes uigures. Michelle Bachelet, ex jefa de Derechos Humanos de la ONU, hizo esta afirmación en un informe que ha tardado mucho en redactarse y se publicó este miércoles. En mayo, Bachelet visitó Xinjiang, en el noroeste de China. Allí viven unos 10 millones de uigures, una minoría étnica mayoritariamente musulmana. El extenso informe afirma que se han cometido graves violaciones de los derechos humanos en la provincia. Afirma que las denuncias de detenciones arbitrarias y tratamientos médicos forzados a los uigures son creíbles. La ONU pide a Beijing que libere inmediatamente a todos los detenidos en campos de concentración y en cárceles. Los grupos de derechos han acusado a Beijing de abusos contra los uigures que incluyen el uso masivo de trabajos forzados. Estados Unidos acusó a China de genocidio. El régimen chino ha negado las acusaciones y ha exigido a la ONU que no publique el informe. A las pocas horas de la publicación del informe, el régimen lo calificó como una farsa planeada por Estados Unidos, los países occidentales y las llamadas fuerzas anti-China. La propia Bachelet fue criticada por ser demasiado blanda con China. El informe se publicó el miércoles solo unos minutos antes que finalizara su mandato de 4 años. Y esto es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra emisión nocturna con Eduardo Zompa. Recuerde que la cita es a las 10 de la noche, hora del este, por Epoch TV, la plataforma gratuita del Epoch Times en español. Que tengan una excelente tarde.